Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la mente de una de las figuras más extrañas, brillantes y absolutamente revolucionarias de la historia del ajedrez. Aron Nimzowitsch. Uf, Nimzowitsch. Es que los materiales que tenemos delante son fascinantes. Hay ensayos biográficos, análisis profundísimos de su obra magna, Mi Sistema, y una colección de anécdotas que rozan lo increíble. Totalmente. No hablamos solo de un jugador de élite de principios del siglo XX, sino de un verdadero filósofo del tablero, un iconoclasta que miró las reglas establecidas y, decidió que estaban equivocadas. Es que para entender a Nimzowitsch es fundamental meterse en la cabeza de la época. Aquello era el dominio absoluto de la escuela clásica, personificada en una figura casi papal, Siegbert Tarrasch. El autoproclamado Praeceptor Germani. Exacto, el maestro de Alemania. Su doctrina era simple, directa, casi un dogma. Ocupa el centro con tus peones, desarrolla tus piezas rápido, busca la movilidad. Era un ajedrez, digamos, de fuerza bruta. De ocupación. De ocupación. Y de repente aparece este pensador de Riga que dice, un momento, ¿y si no hace falta ocupar el centro para controlarlo? ¿Y si el poder reside en la tensión, en la restricción? Y esa es nuestra misión hoy, ¿no? Desentrañar esa conexión casi simbiótica entre su personalidad, que era atormentadísima, y su revolucionaria teoría del ajedrez. Precisamente. Pues empecemos por el principio. Nace en Riga, en el 86, en una familia judía adinerada. Su padre, un comerciante de madera, era un ajedrecista muy fuerte. Fue su primer mentor. Sí. Pero lo que me parece increíble y que se repite en varias fuentes es que él mismo no atribuía su genio solo a eso. Él apuntaba a otra fuente, mucho más antigua. Pues sí, y esa es una de las claves para entenderle. Él sostenía que sus años de infancia estudiando el Talmud habían sido su verdadero gimnasio mental. Ostras. Pensemos en lo que implica. Horas y horas descifrando textos complejos, buscando lógicas ocultas, reconciliando contradicciones aparentes. Eso le dio un marco mental único. Claro. Le preparó para ver el ajedrez no como un simple conjunto de jugadas buenas o malas, sino como una estructura profunda de leyes que podían ser, interpretadas, dobladas e incluso desafiadas. O sea que no veía reglas sino principios que se podían cuestionar. Y ese espíritu de desafío le acompañó toda su vida. Llega a Berlín en 1904, supuestamente para estudiar filosofía, pero vamos. Su verdadera universidad fueron los cafés. Totalmente. Los cafés de ajedrez, como el famoso Kaiserhof. Ahí es donde se curtió. Exacto, pero no fue un camino de rosas, ¿eh? Sufrió una derrota bastante humillante en el torneo de Barmen en 1905. Y aquí vemos al Nimzowitsch más puro. En lugar de venirse abajo, se encerró un año. Un año entero. No a jugar, sino a estudiar, a devorar las partidas de los maestros posicionales, como Steinitz. Fue un periodo de reclusión y estudio profundísimo. Y el resultado fue explosivo. Totalmente. Un año después, en Múnich 1906, reaparece y gana el torneo. Pasa de ser un jugador prometedor pero errático a un maestro de primer nivel. Es como si en ese año hubiera encontrado la piedra filosofal de su sistema. Sí, acababa de anunciar al mundo que un nuevo tipo de pensador había llegado para quedarse. Y ese nuevo tipo de pensamiento no surgió en un vacío. Necesitaba un antagonista, una figura contra la que rebelarse. Y ahí es donde entra el gran doctor Tarrasch. Aquí es donde la historia se pone realmente buena. La carrera entera de Nimzowitsch parece orbitar en torno a su amarga, casi obsesiva, rivalidad con Tarrasch. Es que Tarrasch, que era el establishment personificado, despreciaba su estilo. Lo llamaba extraño y bizarro. Pero la respuesta de Nimzowitsch era mucho más mordaz. Muchísimo más. Se burlaba abiertamente de las doctrinas de Tarrasch, que para él eran simplificaciones burdas. Llegó a escribir que sus dogmas eran como consejos prácticos de una ama de casa experimentada. ¡Qué barbaridad! Era un insulto calculadísimo, destinado a herir en lo más profundo el ego de Tarrasch. Reducía toda su teoría a un simple recetario de cocina. Es que era un choque de paradigmas total. Si Tarrasch decía «ocupa el centro con peones», Nimzowitsch respondía. Contrólalo a distancia con tus piezas. Era la idea del control indirecto. La presión desde los flancos. Fíjate en el confectóbel peón de dama aislado. Para Tarrasch era una fortaleza, una fuente de dinamismo. Claro, de ataque. Para Nimzowitsch era una enfermedad crónica,
Una debilidad estructural que debía ser bloqueada, asediada y finalmente ejecutada. Una obsesión. Su enemistad, que parece que empezó con un comentario displicente de Tarrasch en 1904, se convirtió en su motor creativo. Su objetivo no era solo ganar a Tarrasch en el tablero, era demoler su edificio teórico, ladrillo a ladrillo. Y construir el suyo sobre las ruinas. Exacto. Y para llevar a cabo esa demolición, claro, necesitaba herramientas, necesitaba un sistema. Y así llegamos a su obra cumbre, su Biblia, Mi Sistema. Publicado por entregas entre 1925 y 1927. Es que esto no era un libro de aperturas más, ¿eh? Era un intento de crear un nuevo lenguaje para pensar la estrategia. Totalmente. Él no te daba jugadas, te daba conceptos. Creó un léxico que, increíblemente, seguimos usando hoy casi sin darnos cuenta. Por ejemplo, la sobreprotección. Que es una idea, es antiintuitiva. Claro, la idea clásica era que solo defiendes algo si está siendo atacado. Nimzowitsch dice, no, refuerza un punto ya fuerte, no por debilidad, sino para liberar a las piezas que lo defienden, para que puedan operar con más libertad. Es una idea sutil, pero profundísima. Y luego está la profilaxis, que es casi una disciplina zen, el arte de anticipar y prevenir las intenciones del oponente antes siquiera de que se manifiesten. Jugar no solo contra las jugadas de tu rival, sino contra sus ideas. Y por supuesto su concepto fetiche, el bloqueo. Su obsesión era restringir la movilidad del rival. Veía las piezas enemigas como prisioneros a los que había que poner grilletes. Su frase sobre el peón pasado es legendaria. Lo resume todo. Dila. El peón pasado es un criminal que debe mantenerse bajo llave y cerrojo. Las medidas suaves, como la vigilancia policial, no son suficientes. Es una imagen potentísima. Te está diciendo que la amenaza latente de ese peón debe ser aniquilada de raíz. Su mantra era, primero restringir, luego bloquear y finalmente destruir. Y lo más interesante es cómo podemos ver estas ideas en acción. Pienso en la partida que se conoce como la inmortal del Zugzwang, que jugó contra Samis en 1923. Esa partida es la encarnación de su filosofía. Llega a una posición en la que su oponente, con el tablero lleno de piezas, literalmente no puede mover nada sin empeorar su posición. Está en completo Zugzwang. Sí. No le está dando mate. Lo está asfixiando lentamente. Es una obra de arte del control y la restricción. Es que esa partida es la prueba de que su sistema funcionaba. No era solo teoría abstracta. Y todo esto lo trasladó a las aperturas, claro. La defensa nimzo-india es el ejemplo perfecto. Sí, con 1, C6, seguido de E6 y AB4. Exacto. El negro no lucha por ocupar el centro con peones, sino que lo controla a distancia con el alfil, clavando al caballo de C3 y creando una tensión estructural que durará toda la partida. Es una posición que él describiría como restringida pero elástica. Y el impacto de estos libros, Mi Sistema, y su continuación, La práctica de mi sistema, fue generacional. Jugadores como Ben Larsen o, sobre todo, el campeón del mundo Tigran Petrosyan basaron todo su estilo en estas ideas. Petrosyan, el tigre de hierro. El maestro supremo de la profilaxis. Él mismo confesó que leyó Mi Sistema una y otra vez, hasta que se convirtió en parte de su ADN ajedrecístico. Pero, claro, toda esta teoría tan abstracta, tan controlada, venía de una mente que era, paradójicamente, todo lo contrario. Un caos absoluto. El hombre era tan fascinante y extraño como su ajedrez. Absolutamente. Y su vida está plagada de anécdotas que pintan un retrato de un genio extremadamente neurótico. La más famosa, que tiene 1000 versiones, pero que captura su esencia, es la de la amenaza de fumar. La del Gran Torneo de Nueva York de 1927. Esa misma. Se enfrenta a Milan Vidmar. Nimzowitsch odiaba visceralmente el humo del tabaco. A mitad de partida, Vidmar saca su pitillera y la deja sin más sobre la mesa. Ni siquiera enciende un cigarrillo, solo la pone ahí. Exacto. Nimzowitsch se pone pálido, empieza a agitarse y llama al árbitro. Exige que tome medidas. Y el árbitro, claro, alucinaría. El árbitro, desconcertado, le dice: «Pero, señor Nimzowitsch, su oponente no está fumando». Y aquí viene la genialidad. Nimzowitsch, con una lógica aplastante, le replica: «Sí, pero está amenazando con hacerlo». Es buenísimo. Y usted, como ajedrecista, sabe perfectamente que la amenaza es más fuerte que la ejecución. Es increíble. Esa anécdota, sea 100% cierta o no, es casi una metáfora perfecta de su propio estilo de ajedrez, ¿no? Totalmente.
Todo se basa en la amenaza, en la tensión, en lo que podría pasar. Es una encapsulación perfecta de su filosofía. Pero hay muchísimas más. Las fuentes cuentan que un médico le recomendó hacer ejercicio físico para calmar sus nervios, que estaban siempre a flor de piel, y él se lo tomó al pie de la letra, pero a su manera. ¿Qué hacía? ¿Salir a correr antes de las partidas? No, hacía sus ejercicios de calistenia durante las partidas. Hay múltiples testimonios de grandes maestros que lo vieron en mitad de un torneo irse a un rincón de la sala a hacer flexiones, sentadillas. ¿En serio? Ujú. O incluso, según algunos, a ponerse de cabeza para que la sangre le fluyera al cerebro. Imagina la escena para su oponente. Debía de ser una táctica de guerra psicológica brutal, aunque fuera involuntaria. También está el famoso incidente de Berlín que demuestra su mal perder. Sí. Tras una derrota en una partida de ajedrez rápido contra Asamish, que le costó el primer premio, se subió a una de las mesas de ajedrez y a pleno pulmón gritó: «Contra este idiota tengo que perder yo». ¡Qué personaje! Y sufría de una paranoia constante. Su colega y biógrafo Hans Kmoch relató que Nimzowitsch siempre estaba convencido de que en los almuerzos de los torneos a él le servían porciones más pequeñas que a los demás. Una manía persecutoria. Totalmente. Pero quizá la historia más loca que roza la leyenda urbana es la de cómo evitó ser reclutado durante la Revolución Rusa. A ver. Sí, esta es la cumbre de su excentricidad. Se presentó ante la Junta de Reclutamiento y aparentemente fingió un ataque de locura. Empezó a gritar y a agitarse, insistiendo frenéticamente en que una mosca invisible estaba posada sobre su cabeza y no podía quitársela. No me lo puedo creer. Fue tan convincente que lo declararon no apto. El gran maestro Savielly Tartakower, que le conocía bien y era famoso por sus aforismos, lo resumió de forma magistral. Nimzowitsch finge estar loco para volvernos locos a todos. Es una definición perfecta. Y a pesar de todo su éxito en los torneos y la fama de sus libros, las fuentes coinciden en que nunca vivió con lujos. Pasó sus últimos años en Copenhague, donde finalmente obtuvo la ciudadanía danesa y encontró algo de paz, sí. pero vivía de forma muy modesta, en una pequeña habitación de alquiler. Allí fue donde escribió sus obras maestras. Y lamentablemente murió muy joven. Sí, una neumonía se lo llevó en 1935, con solo 48 años. Se fue en la cima de su creatividad. Y su legado, visto con la perspectiva del tiempo, es simplemente inmenso. A pesar de que la tecnología haya avanzado tanto. Es curioso porque si hoy pones sus análisis concretos en un motor de ajedrez moderno como Stockfish, la máquina refutará muchas de sus variantes. Dirá que tal o cual jugada no era la mejor. Claro, el ordenador tiene una capacidad de cálculo que él no tenía. Exacto. Pero lo que el ordenador no te dice es que, en muchos casos, la propia máquina juega siguiendo los principios estratégicos que él estableció. ¡Qué bueno! Los ordenadores modernos son maestros de la profilaxis, de la restricción, del juego con la tensión estructural. Han llegado a las mismas conclusiones, pero por la vía del cálculo puro. Nimzowitsch llegó por la vía de la pura intuición conceptual. Nos enseñó a pensar en el ajedrez de otra manera. Lo transformó de una simple lucha por el espacio a una complejísima batalla de ideas. Entonces, para ir cerrando, ¿quién fue Aaron Nimzowitsch? ¿Un genio torturado? ¿Un estratega revolucionario? ¿Un excéntrico inolvidable? La respuesta parece ser que fue todo eso a la vez, ¿no? Y que una cosa no se puede entender sin la otra. Es que esa es la clave. Su fragilidad psicológica, su paranoia, su necesidad de control absoluto, todo eso lo canalizó en su teoría. Convirtió sus demonios personales en principios ajedrecísticos. Vaya. Un mundo que le parecía caótico y amenazante. Su ajedrez fue su terapia y su fortaleza. Y su influencia sigue viva. Cada vez que un jugador de club o un gran maestro fiancheta un alfil para controlar el centro desde lejos o hace una jugada tranquila y misteriosa, está, en esencia, jugando al estilo de Nimzowitsch. Por supuesto. Nos enseñó que las ideas más potentes a menudo no son las más evidentes. Son las que operan en silencio, bajo la superficie, como una corriente submarina. El control sutil, la presión constante. Esa es la verdadera herencia del hipermodernismo que él fundó. Para terminar, hay una reflexión en uno de los análisis que da mucho que pensar. El biógrafo Raymond Keane propuso una interpretación casi freudiana de la obsesión de Nimzowitsch con Tarrasch. Tarrasch era 24 años mayor que él,
una figura paterna indiscutible en el ajedrez alemán. King sugiere que quizás toda esa encarnizada rivalidad no era más que un intento edípico de matar al padre ajedrecístico. ¡Qué fuerte! Una rebelión violenta impulsada, irónicamente, no por sus diferencias, sino por sus similitudes subyacentes. Ambos eran dogmáticos, arrogantes y estaban convencidos de poseer la verdad absoluta. Una idea para seguir reflexionando sobre las profundidades de la mente de un genio. Nací donde el frío enseña a pensar, donde el silencio no es soledad. Mi padre hablaba poco, mi madre rezaba más, y yo aprendí temprano que el mundo no va a esperar. La infancia se fue como un tren sin adiós, los amigos quedaron del lado del horror. La guerra pasó con botas de hierro y yo me escondí dentro de mi tiempo. No corrí como ellos, no quise brillar. Mientras todos tomaban, yo aprendí a soltar. Hice del miedo una forma de luz, porque pensar despacio también es virtud. Cambié de ciudades como quien cambia de piel. Nadie preguntaba qué había después. Me miraban extraño, decían no es normal. No sabían que de ver profundo también cansa mirar. Me sin promesas, perdí sin gritar. Hay dolores finos que no saben sangrar. Yo no quise imponerme, solo resistir. Hay batallas que se ganan dejando vivir. Si padecí frío, fue por no arder. El fuego también mata cuando no sabe ceder. Guardé lo que amaba donde no lo alcanzó. La mano brutal del que nunca esperó. Se fueron los míos sin pedir perdón. Yo me quedé hablando con la imaginación. Si sobreviví, no fue por valor, fue porque entendí que prever es amor. Hoy el tiempo me mira como a un viejo amigo. Ya no le discuto, ya no me escondo. Si alguien alguna vez prefiere cuidar, si alguien se detiene antes de atacar, entonces mi vida no fue en vano. Fui solo un hombre que amó despacio.
I learned early how to stand alone, while the world was learning how to burn. Friends became shadows, cities fell, and I kept thinking so I wouldn't drown. They called me strange, they called me wrong. I smiled and kept my fear inside. I built my shelter in ideas. When faith and borders both collapsed, I lost my home, I lost my time. I lost the sound of easy love. But in the quiet of the night, my thoughts were still alive. I didn't fight with louder fire. I learned to wait, to block, to feel. I saw the danger long before it ever learned my name. If I seem cold, it's just survival. If I seem sharp, it's pain refined. I wasn't made to win applause. I was made to understand. And when my body finally slows and fear sits softly by my bed, I know I live the only way I ever truly could. Ho imparato presto a stare solo, mentre il mondo imparava a crollare. Gli amici divennero assenze e pensare era il mio modo di restare. Mi dissero strano, mi dissero freddo, sorridevo per non spiegarmi. Costruì rifugi nelle idee, quando la fede smise di parlarmi. Persi la casa, persi il tempo, persi l'amore facile e leggero, ma nel silenzio delle notti la mente restava vera. Non ho lottato con fuoco più forte, ho imparato ad attendere, a capire. Vedevo il pericolo arrivare prima che
imparasse a colpire. Se sembro duro è sopravvivenza, se sembro lucido è dolore educato. Non cercavo voci o applausi, solo un senso ben pensato. E ora che il corpo si fa lento e il freddo siede accanto a me, so di aver vissuto così come potevo, come dovevo essere. Ahora que el pulso duda al saludar la mañana y el frío conoce mi nombre, repaso mis pasos como partidas viejas, jugadas sin público, sin testigo. Nací entre libros, madera y plegaria, un padre moviendo piezas con fe. Aprendí pronto que pensar era un refugio cuando el mundo empujaba sin ver. Me llamaron extraño antes de entenderme. Me llamaron loco por no obedecer. Yo no tomé el centro a golpes de fuerza, lo rodeé como quien teme perder. Huí de la guerra, fingiendo quebrarme. Una mosca inventada en la sien. No era cobardía, era puro instinto. La vida defendiéndose otra vez. No quise reyes caídos ni gloria fácil, quise un orden donde respirar, sobreproteger lo que es fuerte. Es otra forma de amar. Si bloqueé caminos fue por miedo, si esperé fue por saber sufrir. No fue solo ajedrez, fue mi manera, mi sistema de sobrevivir. Perdí una casa, perdí una patria, perdí un apellido por precaución. Me llamé Arnold para no ser señalado, pero el silencio no cambió de voz. En cuartos alquilados de Copenhague enseñé a otros a pensar mejor. Mientras yo comía sospechas y el elogio era mi única nación. Tarras fue mi espejo enemigo. Alekhine, mi juicio más cruel. Capa blanca no me entendía, y aún así los hice dudar también. Grité derrotas como quien sangra, reí teorías como broma final. Tal vez fingí estar loco a ratos para que nadie viera lo demás. No tuve amor que no fuera el tablero, ni hijos que dijeran mi voz, pero dejé ideas caminando solas cuando
mi cuerpo dijo que no. Mi corazón se cansó antes de tiempo. Mis nervios jugaron sin red. Y aún sin corona, sé que cambia el juego. Más sé lo que el juego me cambió a mí. Si mañana no despierto, que sepan, no fue miedo lo que me venció. Fue haber sentido demasiado hondo en un siglo que no perdonó. Now that my pulse hesitates to greet the morning, and the cold knows my name, I replay my steps like old games, played without an audience, without witnesses. I was born among books, ember and prayers, a father moving pieces with faith. I learned early that thinking was shelter when the world pushed forward, blind to pain. They called me strange before understanding. They call me mad for refusing the rule. I didn't seize a center with brute force. I circled it like one who fears to lose. I fled the war by pretending to break, and invented fly inside my head. It wasn't cowardice, it was pure instinct. Life defending itself instead. I never wanted fallen kings or easy glory. I wanted order, enough to breathe, overprotect what is already strong. It's just another way to believe. If I blocked the past, it was fear. If I waited, it was learned pain. It wasn't just chess, it was my way, my system to survive the game. I lost a home, I lost a country, I lost my name out of care. I became idle to avoid the pointing finger, but silence never changed its stare. In rented rooms in Copenhagen, I taught others how to think.
while I dined on suspicions and praise was the only state I could live in. Tash was my hostile mirror, a leaking in my harshest judge. Capablanca never understood me, and still I made him doubt his touch. I screamed defeats the way one bleeds, laughed at theories as final jokes. Perhaps I played the madman at times, so no one would see what truly broke. I knew no love beyond the board, no children carrying my voice, but I left ideas walking alone when my body withdrew its choice. My heart grew tired too early, my nerves played without a net, and even without a crown I know I changed the game more than it changed me yet. If tomorrow I don't wake again, let them know it wasn't fear that won. It was feeling too deeply, too honestly, in a century that forgave no one. Ora che il polso esita a salutare il mattino, il freddo conosce il mio nome, ripasso i passi come partite antiche, giocate senza pubblico, senza testimoni. Sono nato tra libri, legno e preghiere, un padre che muoveva i pezzi con fede. Ho capito presto che pensare era un rifugio quando il mondo spingeva senza vedere. Mi dissero strano prima di capirmi, mi dissero folle per non obbedire. Non presi il centro con forza cieca, lo aggirai come chi teme di perdere. Fuggì dalla guerra fingendo di spezzarmi una mosca inventata nella testa. Non era codardia, era puro istinto, la vita che si difendeva da se stessa. Non volevo re caduti né gloria facile, volevo un ordine per respirare, proteggere troppo ciò che è già forte, è solo un altro modo di amare. Se ho bloccato le strade era paura, se ho teso era dolore imparato, non era solo scacchi, era il mio modo, il mio sistema per restare in vita. Ho perso una casa, ho perso una patria, ho perso un nome per precauzione. Mi chiamai Arnold per non essere indicato, ma il silenzio non cambiò direzione. In stanze affittate a Copenaghen insegnavo agli altri a pensare meglio. Io mangiavo sospetti e l'elogio era la mia unica nazione. Tarrasch fu il mio specchio nemico,
alle chine il giudizio più duro. Capablanca non mi capiva, eppure lo feci dubitare, lo giuro. Urlai le sconfitte come si sanguina, risi delle teorie come ultimo scherzo. Forse ho finto la follia a volte, perché nessuno vedesse il resto. Non ho avuto amori oltre la scacchiera, né figli a portare la mia voce, ma ho lasciato idee camminare da sole, quando il corpo mi disse non puoi. Il cuore si stancò troppo presto, i nervi giocarono senza rete, E anche senza corona so di aver cambiato il gioco più di quanto lui abbia cambiato me. Se domani non mi sveglierò, sappiate non fu la paura a vincere. Fu sentire troppo a fondo, troppo vero, in un secolo che non sapeva perdonare. Es curioso mirar la vida al final, como una posición cerrada. Nada se mueve sin consecuencias, todo amenaza, todo guarda. Yo quise controlar sin tocar, mandar sin imponer la voz. Quizás por eso nunca fui rey, pero enseñé a pensar mejor. Fui hijo, fui exiliado, fui nadie. Fui judío cuando dolía serlo. Vi caer negocios, fronteras sin hombres, como piezas sin duelo. A mi padre lo perdí demasiado pronto y algo en mí quedó sin sostén. Desde entonces bloqueé el mundo antes de que el mundo me bloquee a mí también. No me entiendas como un genio tranquilo. Fui nervios, sospecha y razón. La paranoia fue mi abrigo cuando el odio pedía explicación. Si dudé de platos, miradas y sombras, fue porque aprendí a observar. En el ajedrez y en la vida sobrevive el que sabe esperar. Berlín me enseñó a bajar la cabeza, Dinamarca a vivir sin calor. Di clases, escribí sistemas y dormí con preguntas sin voz. Me paraba de cabeza en torneos para que el miedo no tomara control. Reían de mí, no sabían que era una lucha por seguir yo. Me dijeron que nunca sería campeón, que mis ideas eran desviación. Hoy juegan como yo soñaba,
sin saber de dónde nació la obsesión. Reti entendió, Botvinnik aprendió, otros llegaron más lejos que yo. Ese es el precio extraño de pensar primero y cobrar después. No vi el final de mi familia, pero lo presentí en cada frontera. Por eso enfrenté a los uniformes, aunque la voz me temblara entera. Tal vez morí joven, cansado, sin títulos que colgar en la pared, pero dejé un idioma nuevo para quienes juegan con la mente y la fe. Ahora el tablero se queda en silencio, ya no hay amenazas que leer. Si algo aprendí en esta partida es que vivir también es profilaxis contra el ayer. It's strange to look at life in the end like a close possession on the board. Nothing moves without consequence. Everything threatens, everything goes. Wanted to control without touching, to rule without raising my voice. Maybe that's why I was never king. But I taught how to think with choice. I was a son, an exile, and nobody. I was Jewish when it hurt to be. I watched businesses, borders and names fall like pieces taken
Gave lessons, I wrote my systems, and slept with questions left unsaid. I stood on my head in tournaments, so fear would not take control. They laughed at me, they never knew it was a fight to stay whole. They told me I'd never be champion, my ideas were deviation. Now they play the way I once dreamed, without knowing where the obsession was born. Retty understood, but Vinnick learned. Others went further than I could go. That is the strange price of thinking first and being paid too slow. I didn't see the end of my family, but I sensed it at every border crossed. That's why I faced the uniforms, even when my voice trembled at the cost. Maybe I died young, worn out, with no titles hung on a wall. But I left behind a new language for those who play with mind and faith at all. Now the board falls into silence, no more threats to read or foresee. If I learn one thing in this game, it's that living too is prophylaxis against yesterday. È strano guardare la vita alla fine come una posizione chiusa. Nulla si muove senza conseguenze, tutto minaccia, tutto difende. Volevo controllare senza toccare, guidare senza alzare la voce. Forse per questo non fui mai re, ma insegnai a pensare meglio. Fui figlio, fui esule, fui nessuno. Fui ebreo quando faceva male esserlo. Vidi cadere affari, confini e nomi come pezzi presi senza rispetto. Persi mio padre troppo presto e qualcosa in me restò senza appoggio. Da allora bloccai il mondo prima che il mondo bloccasse me. Non prendermi per un genio sereno, fui nervo, sospetto e ragione. La paranoia fu il mio cappotto quando l'odio chiedeva spiegazioni. Se dubitai di piatti, sguardi e ombre, fu perché imparai a osservare. Negli scacchi come nella vita, sopravvive chi sa aspettare. Berlino mi insegnò ad abbassare la testa, la Danimarca a vivere senza calore. Diedi lezioni, scrissi sistemi e dormii con domande senza voce. Mi mettevo a testa in giù nei tornei perché la paura non prendesse il comando. Ridevano di me, non sapevano che era una lotta per restare me stesso.
che non sarei mai stato campione, che le mie idee erano deviazione. Oggi giocano come avevo sognato, senza sapere dove nacque l'ossessione. Reti capì, Botvinnik imparò, altri andarono più lontano di me. Questo è il prezzo strano di pensare prima e incassare dopo. Non vidi la fine della mia famiglia, ma la sentii a ogni frontiera. Per questo affrontai le uniformi, anche se la voce tremava intera. Forse morì giovane e stanco, senza titoli da appendere al muro, ma lasciai un linguaggio nuovo per chi gioca con la mente e con il futuro. Ora la scacchiera tace, non restano minacce da leggere. Se ho imparato qualcosa da questa partita, E che vivere è anche profilassi contro ieri.